puntuarekin hasiko gara. Lehenengo puntua, egoki bada 2022ko martxoaren 21an egindako ohiko osoko bilkura akta onestea. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PSE? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo, bigarren puntua, behin betiko onertzea Eusko Jaurlaritzaren lurralde plangintza, etxebizitza eta garraio sailarekin sinatu beharreko lankidetza hitzarmena. Zuzkidurazko etxebizitzak sustatzeko Basauriko San Miguel Mendebaldea SR bat lurzatian. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? Sí, antes de votar quisiéramos que nos explicasen a qué se hace mención en la cuarta cláusula cuando se leo textual lo que pone. Leo dos párrafos para entender cuál es la pregunta que queremos hacer. Además de cumplir los requisitos de acceso a vivienda de protección oficial de régimen general fijados por la normativa vigente, las personas que soliciten de forma preferente la adquisición de los alojamientos por cumplir el requisito de ser vecinos del municipio de Basauri deberán estar empadronados en el municipio de Basauri con una antigüedad mínima de los 3 años inmediatamente anteriores, contados a partir de la publicación de la orden que da inicio al procedimiento. No obstante, el Ayuntamiento de Basauri, a través de la Sociedad Pública Municipal Videvi Basauri, Sociedad Limitada, podrá proponer la excepción en el destino preferente de hasta 4 alojamientos y el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco se compromete a la adjudicación singular de los mismos, siempre que lo sean, en favor de personas afectadas por actuaciones urbanísticas y o necesidades municipales. Sí que nos podrían extender un poquito más, porque como queda así como un poco ambiguo en lo demás, en el resto del texto se especifica todo claramente. Vale, Esa era la pregunta. Bien, como entenderás, recogemos la pregunta, hablamos con los técnicos para tener una seguridad jurídica de lo que vayamos a explicar y se os traslada la respuesta, que no entiendo por qué en la comisión no se trasladó. Pero en cualquier caso, cogemos la pregunta y nos comprometemos a responderla. Cuando hemos analizado, hemos tenido… sí que es cierto que se presentan documentos y consultas en comisión, pero que luego a la vez se vuelven a presentar a pleno para su aprobación. Eso no quiere decir que si en un momento dado no se haya visto algo, creo que es el sitio y el lugar para debatir y para preguntar. Claro, pero como puedes entender, estamos hablando de un convenio, entonces a mí sí me interesa que la respuesta se ajuste jurídicamente a lo que realmente la ley y el acuerdo propone. Entonces, más allá que ahora hagamos una interpretación de lo que pueda llegar a decir, sí, me parece que por el rigor en la respuesta se recoge la pregunta y se os traslada. Porque sobre todo en esas comisiones en las que realmente yo creo que sí que es el foro también donde se puede preguntar y donde están tantos los técnicos que jurídicamente pueden ser realmente los expertos o, digamos, quienes controlan la materia, pues de la misma manera creo que esa respuesta que hoy la traéis aquí se recoge y se os dará justa respuesta. Sí, bueno, ha quedado claro porque no ha sido… Lo cual, si os parece, seguimos con el orden, la votación. A dos. EH Bildu. Aye. PSE. A dos. EAJ. A dos. Sí. Bueno, creo que por ser esta una gran noticia para Basauri, pues necesita ser explicado aquí en el Pleno. Gracias a la firma de este convenio que traemos hoy, se van a construir 17 alojamientos dotacionales más en San Miguel. Sumados a los 36 que ya se están construyendo, son en total 53 alojamientos dotacionales en esa zona. A estos habría que añadir también los que están previstos en el Perú, de San Fausto, Bidevita y Pozocoeche, así como los que están previstos también en el próximo desarrollo de Azbarren. En virtud de este convenio, Basauri será un municipio preferente en la promoción de la totalidad de estos alojamientos, de forma que los vecinos y las vecinas de nuestro municipio serán sus destinatarios preferentes. Como decía antes, una gran noticia para Basauri, especialmente para la gente joven, ya que este tipo de pisos
Están ideados principalmente como vivienda de alquiler transitoria para jóvenes en alquiler, para 5 años, favoreciendo así que se puedan nuestros jóvenes emancipar. Desde el equipo de Gobierno continuamos así dando respuesta a la creciente demanda ciudadana de pisos protegidos en alquiler, porque no hay que olvidar que la mayoría de las 345 viviendas que se levantarán en Azbarren serán también en régimen de alquiler. Bai, hirugarren puntua, Bizkaiko Foru Aldundiaren gizarte ekintza sailarekin sinatu beharreko hitzarmena onartzea. Mendeko pertsonentzako eguneko gizarte zentro bat martxan jartzeko. Pepe. Sí. Elkarrekin Podemos. Nosotros, antes de votar, queríamos decir que desde Elkarrekin Podemos estamos de acuerdo en la búsqueda de alternativas al cuidado de las personas, como en el caso que nos ocupa hoy de los dependientes. La pandemia ha dejado al descubierto las carencias de un sistema obsoleto y que necesita una gran reforma, como es el de las grandes residencias, que también pasaría por mejorar y ampliar el servicio del SAD. Para que se produzca este cambio, debe tenerse en cuenta la atención centrada en la persona. Esto quiere decir procurar que quienes nos vayan a cuidar se adapten a nuestras circunstancias y no al revés. Se nos plantea un acuerdo con Diputación para implantar en el local en el que 2 plenos atrás se aprobó la afectación de su uso para el desarrollo de políticas sociales vinculadas a potenciar el bienestar de las personas mayores de Basauri. Nos parece muy buena idea el empezar a utilizar todos estos locales que el Ayuntamiento tiene vacíos y que se están deteriorando a lo largo de los años por falta de uso. Se quiere implantar Etxetik. Hemos analizado los datos que se han presentado al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 en la resolución del 19 de octubre del 2021 para la obtención de fondos europeos Next Generation y vemos que se han concedido 22.400.000 euros para financiar este programa en el País Vasco, desde el 21 hasta el 23. Decimos esto porque en las comisiones en las que se nos presentó este acuerdo no nos parecía que nos faltaban, que teníamos dudas, que nos faltaba información. Así la hemos pedido el día 22 de abril por email, pero no se nos ha contestado. Entonces, entre la información que presenta el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, el objetivo de implantación del proyecto Etxetik es transformar la red de centros de atención diurna, convirtiéndolos en espacios de referencia comunitarios localizados en el entorno cercano a los hogares de las personas en situación de dependencia y las personas cuidadoras. Estarán enfocados a facilitar los apoyos necesarios para asegurar una mejora de la calidad de vida objetiva y subjetiva para las personas en situación de dependencia y las que se encargan de sus cuidados, favoreciendo la permanencia en el domicilio y empleando para ello el máximo potencial de las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud y el bienestar. Junto con la transformación de los centros, se articularán una serie de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia en el hogar y sus personas cuidadoras orientadas al asesoramiento, descanso y formación. Marca unos objetivos específicos, como es reducir índices de sobrecarga y riesgo de claudicación en las personas cuidadoras, retrasar la institucionalización no deseada de las personas en situación de dependencia y mejorar indicadores de calidad de vida objetiva y percibida de las personas en situación de dependencia y de las personas cuidadoras. No podemos estar más de acuerdo con todo esto. Lo que ya no vemos tan claro es si hay aquí un problema, que es la falta de transparencia. Precisamente por eso habíamos pedido esta información, porque todo esto es lo que se ha presentado para realizarse. Hay un proyecto piloto del que hemos pedido información para ver cómo está funcionando y no hemos recibido nada. Tampoco se ha recibido el análisis del plan Etxetik para Basauri. Y lo que no nos gusta tampoco es que se repitan cosas como en la cláusula 4 de gestión del servicio, en el que se dice que la Diputación adscribirá el centro como estime oportuno a un tercero. Hemos visto lo que ocurre con la privatización de los cuidados de las personas mayores y de las dependientes aquí mismo en Basauri, en la residencia, con falta de personal y precarización laboral, para que grandes empresas que están detrás de estos servicios públicos solo busquen beneficios y acaben repercutiendo en la atención de la gente que es usuaria. Por esta razón nos vamos a abstener. EH Bildu. Bueno, decir que en la comisión dimos nuestro voto favorable a este convenio porque nos parece muy importante para Basauri. Bueno, lo que es que se ponga en marcha, que se ponga en funcionamiento un centro de servicios sociales de día para personas dependientes.
de hecho, si miramos lo que es el convenio, pues nos parece muy favorable que aparezca cláusulas como que las solicitudes para el ingreso se primará la ciudadanía de Basauri o que los trabajadores y trabajadoras serán residentes en el municipio. Entonces, en ese aspecto estamos de acuerdo, más allá de lo que debatimos hace 2 plenos sobre si la ubicación era la mejor en ese edificio o si se podía destinar a otros usos, pero ese era otro debate. Lo que sí queremos decir también es que con lo que no estamos de acuerdo es en lo que corresponde a la Diputación Foral y se repite varias veces, por ejemplo, en la cláusula 4, gestión del servicio, que se dice que la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Basauri serán ajenos a la gestión, a la dirección y a la administración del centro. Y luego también se dice que la Diputación y el Ayuntamiento de Basauri están exentos de cualquier responsabilidad que podría derivarse de la prestación material de los servicios y que la gestión es responsabilidad única de la entidad a la que se hubiera adjudicado dicho servicio. Entonces, esto es reiterativo, que los convenios que se firman con la Diputación Foral de Vizcaya ya aparece toda una declaración de intenciones por su parte, que es adjudicar estos servicios a un tercero, dejando la responsabilidad de la gestión a ese tercero y que la responsabilidad sea exclusivamente del tercero. Y luego pasan cosas pues como lo que ha pasado con la residencia de Bizcochalde, que ya vinieron aquí los familiares también a denunciar esas cosas, o con el servicio de asistencia domiciliaria. Es decir, que todo lo que se gestiona y se privatiza puede ser susceptible de tener problemas en la calidad del servicio. Y no nos parece que en el convenio aparezca claramente, pues, pues expresamente, que luego va a haber una responsabilidad pública si hay algún tipo de deficiencias. Entonces, este afán privatizador, llamémosle, por parte de la Diputación en sus convenios, pues nos hace que no podamos votar a favor, a pesar de que, como digo, nos parece muy bien la iniciativa del Ayuntamiento, con lo cual nos vamos a abstener. ¿PSE? Bueno, en un principio el voto del Partido Socialista iba a ser simplemente una ratificación de lo que ya se habló en la comisión correspondiente y bueno, pues no íbamos a decir mucho más, pero la verdad es que estoy un poco sorprendida de unos votos que ha habido con anterioridad en cuanto a abstención, porque no sé si son conscientes. A ver, aquí cuando votamos tiene trascendencia. Muchas veces cuando se vota se piensa que como va a haber otros que ya no van a votar a favor, pues van a salir las cosas adelante. Claro, las abstenciones o los votos en contra pueden suponer, pues a veces si luego otros votos fallan que se daban por supuestos, pues que no salgan adelante diferentes iniciativas. En este caso ponemos en valor, no nos vamos a extender mucho, pero ponemos en valor todo lo que el convenio en sí tiene de bueno. El representante de H. Bildu ha hecho referencia a ello precisamente. Bueno, pues esa prioridad para la atención a las personas de Basauri y también que se van a crear puestos de trabajo que van a ser ocupados por basauritarras. Por tanto, nos parece positivo. Y luego, no prejuzgamos, desde luego, que el servicio no vaya a ser el óptimo. Me parece una presunción muy atrevida y bueno, pues que no se vaya a respetar la legalidad vigente en ese momento, en cualquier materia de lo que podamos hablar, ya sea en la atención de esas personas dependientes como en la de los trabajadores y trabajadoras de ese servicio. Creemos, además, también que todas las administraciones hemos aprendido de que ciertos modelos de gestión que con la pandemia pues especialmente se ha podido ver que eran bastante perfeccionables, podríamos decir, pues creemos que esta nueva línea de trabajo, ECHETIC, precisamente viene a abundar en esa nueva manera de funcionar y, por tanto, nos parece absolutamente positivo que se vaya a dar este convenio y este servicio en nuestro municipio para todas nuestras gentes mayores. Nuestro voto, lógicamente, es a favor. EAJ. Bueno, yo mostrar también mi sorpresa del cambio de voto. Cada uno, lógicamente, puede hacer lo que quiere con respecto a cambiar o no, pero, sinceramente, la razón expuesta me sorprende. Creo que, como ha dicho Isabel, yo al final soy la última en intervenir. Hay muchas cosas que se han dicho por el camino y que yo también iba a comentar.
creo que la finalidad de este convenio establecido con Diputación y la finalidad del servicio que van a prestar en este convenio patrimonial que nos gustaría firmar, beneficia y con mucho a un porcentaje muy alto de personas de este pueblo. Nos estamos refiriendo a personas de grado 2 y 3, que es la competencia foral. No estamos hablando en ningún caso de competencias municipales, que son grado 1, pero grados 2 y 3, que son grandes dependientes. Creemos que cualquier tipo de fórmula que se pueda plantear y que se pueda poner encima de la mesa en pro y en beneficio de todas estas personas que ya de por sí pues viven circunstancias de vida complicadas y difíciles, ¿no?, de sobrellevar en el día a día, y cualquier tipo de planteamiento o cualquier tipo de proyecto que se ponga encima de la mesa que haga o que proponga mejoras en este sentido, me parece que, desde luego, voy a hablar en nombre del equipo de Gobierno, claro, siempre serán bienvenidas. Siempre serán bienvenidas. Creo que lo tenemos que decir en mayúscula. Creo que se tiene que enterar la ciudadanía. Y aquí queda claro, quién está a favor de este tipo de cosas y quién no. Creo que cada uno se retrata en este pleno y en otros foros. Y sinceramente me da un poco de pena. Ya lo digo un poco, creo que es el sentir del equipo de Gobierno en general, pero lo digo a nivel personal también. Me da pena porque, cualquier tipo de iniciativa, como bien he dicho antes, creo que es bienvenida, y nosotros, desde este equipo de Gobierno, nos comprometemos a seguir ahondando y caminando por este camino. O sea, vamos a seguir buscando alianzas, vamos a seguir buscando acuerdos, vamos a seguir buscando convenios con otras administraciones que sean competentes en lo que corresponda y que, por ende, nuestros ciudadanos, los que sean, se vayan a ver beneficiados. Que eso yo quiero que quede clarísimo. Creo que la firma de este convenio, había traído la verdad que un poco la exposición que tú ya has hecho, Marian, iba a explicar un poquito, ya lo has sacado tú claramente, no me voy a volver a repetir en qué consiste el servicio y demás, pero la firma de este convenio yo creo que va a posibilitar una mejora en la atención y el servicio de las personas mayores de Basauri. Es uno de los puntales de nuestra acción de Gobierno, una de las grandísimas preocupaciones de este equipo de Gobierno, el bienestar de nuestra ciudadanía, en este caso de las personas mayores, vulnerables, por cierto. Y creo que es una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Lógicamente mi voto es que sí, pero poco más creo que se puede decir en relación a todo esto. En relación a cómo gestiona o deja de gestionar Diputación los servicios que presta, pues vuelvo a decir que para nosotros bienvenido es el hecho de que exista el recurso como tal, y creo que está por encima de cualquier otra elucubración o de cualquier otro comentario al respecto. Y sin más, gracias a este convenio y al centro Etxetik, este centro Etxetik que se va a implantar en Basauri, que tenemos la grandísima suerte de que seamos uno de las poblaciones elegidas para que nuestros ciudadanos se beneficien de ello. Se van a facilitar apoyos para asegurar una mejor calidad de vida objetiva y subjetiva para las personas en situación de dependencia y las personas que se ocupan de cuidarlos, ¿no? Y favoreciendo proyectos de vida en los que los deseos y las preferencias de las personas estén orientados hacia la permanencia en el domicilio, que es algo que las personas necesitadas de este tipo de servicios exponen a voces y no hacen más que aclamar en este sentido, ¿no?, que se hagan y que se pongan medios para lo mismo. Así que, como he dicho antes, a dos. Elkarrekin Podemos.
Sí, por responder y por aclarar. Sí que somos conscientes de nuestro voto y nuestro voto ha tenido que ser una abstención porque hemos solicitado una información que no se nos ha facilitado, una información en la que se pedía que este programa que lleva tiempo aplicándose como prueba piloto en Bilbao, queríamos ver el informe de valoración de esa prueba piloto. Se decía que se va a dar prioridad a la atención a las personas dependientes de Basauri. Queríamos saber qué cálculo se había hecho del número de personas que va a usar este servicio. Porque tiene que haber un plan ECHETIC de Basauri. Simplemente queríamos que se nos facilitase para poder decidir nuestro voto. Diputación dice que es un servicio de apoyo a la permanencia en el hogar de carácter preventivo. Estas personas estarían monitorizadas a través de tecnologías de apoyo y prevención en el propio hogar. ¿Nos pueden pasar información más detallada que se explique en qué consiste eso? Eso es falta de transparencia. Y esa falta de transparencia, el no facilitar este tipo de información que se ha pedido, ni siquiera contestarnos al email, es lo que nos hace llevar al voto de la abstención. Marian, bien, que respeto, como he dicho antes, la opinión de cada uno sabrá y cada uno se retrata delante de quien se tiene que retratar. Bueno, vuestro partido político lo que nos hace es trasladar una serie de preguntas que nosotros no tenemos información para responderlas, básicamente porque da la casualidad de que el servicio es de Diputación. Cualquier tipo de estudio que haya hecho o el proyecto piloto que hizo inicialmente Diputación en Bilbao, que creo que los ponéis así, pues bueno, tendrán ellos los datos. En nuestro caso, vuelvo a decir que nosotros estamos contentos de que entiendo que tras un proyecto piloto, entiendo que exitoso cuando han querido trasladarlo a 4 municipios más, bueno, el resultado no sé cuantitativamente cuál ha sido, porque vuelvo a decir que es un servicio que es de Diputación, pero entiendo que muy satisfactorio cuando se ha decidido hacerlo, trasladarlo a otras 4 poblaciones más de Vizcaya. Sinceramente, y con todos mis respetos, pero bueno, creo que vuestro discurso es demagógico hasta decir basta y que decir que por qué no respondemos a estas preguntas, que da la casualidad que debería de responder Diputación, no el Ayuntamiento de Basauri, que lo que ha hecho ha sido un convenio patrimonial, pues vuelvo a decir que primáis otras cosas al bienestar de las personas de este pueblo o a los beneficiarios, a los posibles beneficiarios de este tipo de servicios, sin más. Bueno, eso es lo que piensa la responsable de Acción Social. Pero lo que pensamos Elkarrekin Podemos, que es que ya es darle vuelta a la cosa. Nosotros no faltamos a nadie. Nosotros lo que decimos es que, además, se dice que se exporta el proyecto porque está bien. Se exporta el proyecto porque hay 22.400.000 euros que están ya comprometidos, que vienen de Europa, que son los fondos Next Generation. Y como eso está comprometido ya desde el principio, de ahí es de donde se financia esto que se va a hacer aquí, que está muy bien, pero que no se nos muestra nada de todas las cosas que estamos pidiendo. En Munguía he tenido en la mano el plan de Munguía y resulta que el de Basauri no. Hombre, pues no sé. Creer en la Iglesia. Aquí estamos en el Ayuntamiento y hay que demostrar las cosas y no se nos ha facilitado la información que hemos pedido. Y de ahí nuestra abstención. Y lo de retratarse o no retratarse ya aburre, porque es que lo oímos pleno tras pleno y no sé a qué viene, no sé a qué viene. Aquí lo que estamos hablando es de un proyecto que se ha presentado, hablamos de él, debatimos o no debatimos. Las faltas de respeto sobran. Discúlpame, de falta de respeto nada. Que a ti te aburra personalmente también es una opinión que tú tienes con respecto a lo que yo digo. ¿Me explico? Y si te aburre, lo siento muchísimo. Yo estoy en la libertad de poder contestar lo que considero oportuno. Te guste o no te guste, o le guste al Elkarrekin Podemos o no le guste al Elkarrekin Podemos. No obstante, te voy a decir una cosa. Resulta que, según lo que has expresado, y si no, corrígeme, comentas que se ha trasladado este programa, que inicialmente fue un proyecto piloto, a 4 poblaciones, porque realmente hay unas ayudas de Next Generation. Independientemente del resultado del proyecto piloto, tú, o tu partido, perdona,
creo que tenéis bastante poca idea de cuál es la forma de trabajar que tiene el Partido Nacionalista Vasco, que es el que representa a Acción Social en la Diputación Foral de Vizcaya, responsable de este proyecto. Nosotros no hacemos nada porque da la casualidad. Nada. Todo lo que hacemos lo hacemos con una finalidad y especialmente con el ánimo de que las personas se vean beneficiadas de ello. Bueno, pasauko dugu hurrengo puntura. Laugarren puntua, hasierako onarpena ematea 27/2022 kreditu aldaketari. Kreditu osagarria lurralde eta kontratazio politika arloak hala eskatuta. 218.513,67 eurokoa. Pepe? Elkarrekin Podemos. Bueno, hemos visto que se ha desestimado la solicitud de subvención que se presentaba para este proyecto de rehabilitación energética con geotermia en el edificio de Brigada, porque se supone que se ha agotado la dotación presupuestaria y queríamos saber, pues bueno, si se sabe algo de qué criterios se siguen hasta que se agota, si es porque si es por según orden de presentación o a qué se ha debido esto. Pues ciertamente nos han pasado el informe hace 2 días, no nos ha dado tiempo de terminarlo. Tenemos una puntuación bastante alta. Incluso ha habido proyectos finalistas que obtienen la subvención con puntuación menor, pero estamos analizándolo. No obstante, pese a que no se nos conceda la subvención, la obra se seguirá haciendo. El voto es a favor. Ya no sé si hacemos como hemos cogido ya por norma, que ahora vienen varias aprobaciones de créditos y simplemente decir que pasa lo de todas las comisiones y todos los plenos hasta que se acabe el remanente, que se está utilizando remanente para gasto corriente, que es que estamos ya aquí, encontramos ya intereses de Kutxabank de 600 euros del Euskaltegui que no se habían presupuestado ni este año ni el anterior. Las 2 veces ha pasado lo mismo. O si el crédito este de 5.000 euros con cargo a remanente para la divulgación de presupuestos participativos, porque si no la cuenta no llega para hacer otro tipo de proyectos. Nuestro voto es a favor, pero simplemente queríamos decir eso, volver a insistir en lo de siempre. Bueno, creo que en la comisión se dieron explicaciones oportunas, como la de los 5.000 euros del crédito adicional para el área de innovación y gobierno abierto, y no es porque no preveamos, es simplemente porque ha habido una oportunidad de hacer otro proyecto, precisamente porque tenemos remanente y porque ha habido una subvención que ha salido a lo largo del ejercicio, y hemos intentado acogernos a ella. Precisamente por eso el dinero que teníamos presupuestado lo hemos utilizado para eso y ahora mismo pues se necesita hacer este crédito. Afortunadamente tenemos remanente, si no, posiblemente no hubiéramos podido optar al otro proyecto. Como lo tenemos, independientemente que no sea una inversión, volvemos a repetir que desde este equipo de gobierno todo aquello que consideramos que es beneficioso para la ciudadanía de este pueblo, lo hacemos. Y cuando tenemos un remanente que nos da para hacer este tipo de proyectos, adoptamos decisiones, que es lo que hay que hacer cuando uno gobierna, adoptar decisiones. Bueno, vamos a procurar, perdona, Marian, perdona, igual si me dejas llevar a mí el pleno, si no te importa, vamos a ceñirnos a los puntos que estamos debatiendo. Estamos, creo que en el punto número 4, hemos intervenido de manera irregular, hablando ya un poco de todo, y si os parece, yo creo que por respeto también le toca a EH Bildu continuar con el turno de palabra. Bai. EH Bildu, Bai. PS. A 2. Eta EAJ. Bueno, aunque ya se dieron las oportunas explicaciones en la comisión, en lo que respecta al área de política territorial, voy a explicar un poquito. Estoy con el altavoz. ¿No se oye? Ah.
Quiero decir que no he preguntado nada ni pedido nada de política. Perdonad, vamos a respetarnos los turnos de palabra. Digo para que quede claro que no me... Vamos a respetarnos los turnos de palabra, por favor. Estoy diciendo que, aunque ya se dieron las oportunas explicaciones en la comisión, sí me gustaría, bueno, pues dar una somera explicación en el Pleno, por lo menos en las partidas, en las modificaciones presupuestarias que se solicitan desde el área de política territorial, pues las voy a explicar. Y en este caso, bueno, es una partida, 218.000 euros, destinada a sustituir la caldera que actualmente hay en la brigada municipal por un sistema de geotermia apoyado en energía solar. Se han valorado diversas alternativas, pero tanto económica como técnicamente se ha valorado que el sistema de geotermia apoyado con energía solar fotovoltaica es el más adecuado. Bueno, y vamos a poder conseguir un 32%. Tenemos el objetivo de conseguir para el 2030 un 32% de energías usadas renovables con generación propia. Y aún así también vamos a lograr un 35% de ahorro en el consumo, es decir, un ahorro en la factura. Hurrengo puntua, bosgarren puntua. Bueno, no sé si ha quedado... Bai, boska eman dugu, uste dut. Bai, ados. Bai. Vale. Hasierako onarpena ematea, 29/2022 kreditu aldaketari, kreditu osagarria, berrikuntza eta gobernu irekia arloak hala eskatuta. Zenbatekoa, 5.000 eurokoa. Pepe? Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PS? Ados. EAJ? Ados. Ondo, 6. puntua. Hasierako onarpena ematea, 30/2022 kreditu aldaketari, kreditu osagarria, lurralde eta kontratazio politika arloak hala eskatuta. Zenbatekoa, 1.993.910,14 eurokoa. Pepe? Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Bai. PS? Bai. EAJ? Bai. Bueno, quería aclarar un poquito porque como son bastantes, o sea, es un importe elevado y hay bastantes puntos, quería, aunque como he dicho antes, habían dado ya las explicaciones, pero bueno, sí deciros en qué consiste un poquito, para qué pedimos esta modificación de crédito. Bueno, pues en primer lugar, para el rebacheo en varios puntos del municipio de Basauri, es decir, reparar defectos de pavimento en lugares puntuales. Reparar también un hundimiento que se ha producido en Zubialdea. Se ha hundido la acera, con lo cual hay que hacer una reparación en los accesos a Montefuerte desde Bolueta. También se ha producido un desprendimiento en la carretera de Fínaga, en el acceso a Luzarre. Se ha producido un asentamiento del terreno y, por lo tanto, también pues, hay que proceder a su reparación. También dentro de esta modificación de crédito está contemplado el estudio del refuerzo del muro de Soloarte, el asfaltado del acceso a Basauri por la A8 y Puente de Ari, debido a que es una de las entradas y salidas del municipio. Se trata de un tramo con muchísimo paso de vehículos, tanto pesados como ligeros, y con el paso del tiempo se ha ido deteriorando y, por lo tanto, también toca ahora acometer la obra. Otra de las obras a las que se va a destinar esta modificación de crédito es el camino biosaludable y la mejora del acceso a la plaza en el Calero. Con este proyecto lo que se pretende es mejorar el acceso a la zona de ocio y juegos infantiles a la que actualmente se accede desde la calle particular de Asturias, mejorar también la seguridad en el entorno y favorecer el tránsito a los ciudadanos. Para ello se construye este camino peatonal y dentro de este camino peatonal van incluidos unos elementos de gimnasia biosaludable, de ahí su nombre de camino biosaludable. Otro de los proyectos a realizar con esta partida sería la reposición de la red de saneamiento de Dr. José Garay y Dr. Fleming. Estas son obras que a veces no se ven porque están bajo tierra, pero que son muy necesarias. Diversas necesidades surgidas en edificios públicos, sistemas de extinción de incendios en el archivo del Social Antioquia, diversas necesidades surgidas en maquinaria, instalaciones, utillaje y material de transporte, compra de mobiliario, como pueden ser sillas para las oficinas, etc. Ya está. Bai. Hurrengo puntua,
7. puntua. Hasierako onerpena ematea 31/2022 kreditu aldaketari, kreditu osagarria kultura arloak hala eskatuta. Zenbatekoa 50.000 eurokoa. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Ados. PSE? Bai. Eta EAJ? Bai, gure bozka baiezkoa da, baina azaldu gura dute apur bete zergaitik eta nondik datorren kreditu aldaketa hau. A ver, en principio se trata de una partida que está destinada a reforzar la programación del Social Antxokia. Quería explicarlo un poquito también porque quiero que quede claro y que quede, bueno, aclarado en este pleno que el apoyo y el impulso que se le quiere dar desde el equipo de gobierno a la cultura es más que claro, ¿vale? Entonces, sí que quería hacer un poco esta aclaración y explicar que tras que esta partida pues, que queda destinada a reforzar la programación del Social Antxokia tras la pandemia y, en consecuencia, pues atender los gastos que han venido un poco derivados de ella. No olvidemos que la programación escénica del Social Antxokia se ha visto pues, gravemente afectada por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia que todos conocemos en los años 2020 y 2021. Y, por tanto, pues, la suspensión de espectáculos y también la reducción del aforo y, bueno, pues todas las limitaciones que hemos tenido y con las que hemos tenido que ir bregando día a día y mes a mes a lo largo de estos 2 años tan horrorosos en este sentido, llenos de limitaciones, ¿no? Si bien a principios de este ejercicio la situación de la pandemia no dejaba claro cuál podría ser la evolución de los aforos, parece que ya es posible plantear una normalidad hasta final de este presente ejercicio, esperemos por lo menos. Y por eso, y a fin de realizar una política de fidelización de públicos, pues es necesario reforzar la oferta escénica del Social Antxokia. El objetivo realmente es recuperar los hábitos de consumo culturales que existían pues, en momentos anteriores, ¿no? a esta situación pandémica y hacer que los usuarios y los socios pues, vuelvan a estar en cifras anteriores a la pandemia, como bien digo. Todo esto se traduce en una programación adicional por un importe de 50.000 euros. 8. puntua, hasierako onarpena ematea, 3/2022 kreditu aldaketari, udal euskaltegia erakunde autonomari dagokieno kreditu osagarria. Zenbatekoa, 52.622,81 eurokoa. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Bai. PSE? Bai. EAJ? Ados. Ondo. 9. puntua, udal hilerrian kokatutako H04 panteoiaren gaineko ehorzketa eskubidearen luzapen onartzea. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Bai. PSE? Bai. Eta EAJ? Ados. Ondo. 10. puntua, alkateak eta arloetako ordezkariek 2022ko martxoaren 22tik apirilaren 22ra arte egindako dekretuen berri ematea. Honen gainean zerbait esateko? Horrengo puntura pasatzen dugu. 11. puntua. 2022ko lehen hiruhilekoen udalbatzaren hainbat organok onartutako aurrekontu aldaketeen kontu ematea. Honen gainean zerbait komentatzeko? Aurrengo puntua, 12. puntua. 2022ko lehen hiruhilekoaren dagokion udal aurrekontu ejekuzioaren egoeraren kontu ematea. Honen gainean, 13. puntua. 2022ko lehen hiruhilekoaren dagokion udal erakunde autonomoen aurrekontu exekuzioaren egoeraren kontu ematea. Honen gainean zerbait komentatzeko, ez? 14. puntua, barne kontroleko atalak 2022ko lehen
hiruhilekoari buruz igorritako eragozpen txostenaren kontu ematea. Eragozpenik ez dago, ez dakit, ez dago komentariorik, ez? 15. puntuan, udalak 2022ko lehen hiruhilekoan egindako eragiketa komertzialetan hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari eta ordainketa epeak betetzeari buruzko txostenaren kontu ematea. Eta Basauriko udal korporazioaren ordainketa globalen batez besteko epea jakinaraztea. Honen gainean, ez dekogu komentariorik, 16. puntura pasatzen dugu. EH Bildu udal taldeak aurkezutako mozioa. San Fausto Bidebieta Pozokoetxe, Peru, Lursatian, zeina zuzkidurazko eraikin bat eraikitzeko erreserbatuta baitago adineko pertsona autonomoentzat cohousing etxebizitza eredu kolaboratibo bat eraikitzeari buruzkoa eta udalak Basaurin etxebizitza eredu horien garapena sustatzeari eta laguntzeari buruzkoa. Esan beharra dago, honen gainean, adostu egin dugu beste testo bat, gobernu taldea eta EH Bilduren artean, orduan, prozedura izango litzateke, testu hori irakurtzea edo proposatzea, ipintzea mahai gainean, eta, suposatzen dut, EH Bildu onartzea. Sí, así es. Se oye. Efectivamente, se procede a dar lectura de la moción transaccional presentada por el equipo de gobierno y, de ser aceptada por el grupo proponente H. Bildu, sería la que se sometería a debate y a votación. Para su constancia en acta, los grupos principales EAJ-PNV y socialistas vascos proponen modificar los 2 puntos del acuerdo de la moción, es decir, de la parte dispositiva de la moción propuesta, presentada por el Grupo Municipal de H. Bildu Basauri, sustituyéndolos por la siguiente propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento de Basauri, a través de la Sociedad Pública Videbi, Basauri SL, iniciará una búsqueda proactiva de terrenos susceptibles de ser utilizados para el desarrollo de viviendas colaborativas, cohousing, para diferentes sectores de la población, respetando los criterios y baremos de acceso establecidos en la normativa vigente correspondiente, en el caso de tratarse de viviendas públicas. Una campaña informativa sobre las diferentes posibilidades existentes para la puesta en marcha de diversos modelos y tipologías de viviendas colaborativas y ejercerá labores de asesoramiento y apoyo para la implantación de experiencias mixtas público-privadas y cooperativas de particulares relacionadas con este ámbito de actuación. Ahora entiendo que procede que el grupo se procese y lo acepte. Orduan, EH Bildu onartu beharko luke, bai? Bai, onartzen du. Orduan, orain, pasatuko genduke, turnoka, ez? Bozkatzera eta, behar duguna, edo nahi duguna adieraztera. Pepe? Bueno, nosotros nos vamos a abstener. Lo único que esta moción se ha transaccionado a la 1:30 de la tarde, que yo creo que no ha habido tiempo para reaccionar a los demás partidos para poder consultar o mirar dicha moción. Nuestro voto va a ser abstención, pero bueno, lo único que quede es esa pequeña queja. ¿Elkarrekin Podemos? Bueno, nosotros queríamos comentar un poco la cuestión esta, ¿no? De la moción. Para nosotros, fomentar el modelo de viviendas sin ánimo de lucro, basadas en la propiedad colectiva, la cesión de uso, la autogestión y la ayuda mutua, es el objetivo de Bizitza, una red que reúne más de 15 proyectos de viviendas colaborativas, de cooperativas y de cesión de uso. En la comunidad autónoma vasca, en La Rioja y en Navarra, se han creado este tipo de asociación para impulsar esto. Nosotros, las conocidas como conviviendas o viviendas colaborativas o cohousing están surgiendo como una alternativa a la propiedad individual y al alquiler, según explican los propios promotores de la iniciativa.
cuentan con iniciativas que surgen tanto del ámbito de personas mayores como intergeneracionales, proyectos en el ámbito urbano, rural y periurbano, propuestas con planteamientos de rehabilitación de edificios y de edificaciones nuevas de construcción. Estos alojamientos contarán con apartamentos privados, pero también con varias zonas comunes donde se fomenta la convivencia para que así las viviendas sirvan de aumento a la participación mutua y al empoderamiento de los inquilinos. Estos espacios buscan combatir la soledad y el aislamiento, haciendo que las unidades sean experiencias centradas en la vida de cualquier persona. Una de las características más importantes del modelo que ellos proponen es que las viviendas son cooperativas de cesión de uso, lo que no significa que es propiedad, lo que significa que es propiedad de la cooperativa. Y se tiene derecho al uso de la vivienda, ¿no? Ese es un concepto diferente que rompe con los esquemas tradicionales de una cooperativa que se construye. Hace luego una división y cada uno se va a su apartamento, que es lo que hacen las cooperativas hasta ahora existentes. Este es un nuevo modelo que creemos que es importante y estos alojamientos fomentan la solidaridad entre las personas, la compañía y las ganas de vivir. Y a nosotros tampoco no nos han tenido en cuenta para llevar adelante un acuerdo, pero sí creemos que el acuerdo que se va a dar a cabo pues es un principio, pero creemos que habría que solicitar al Gobierno vasco que dé el apoyo a este tipo de iniciativas y que estaría bien haber recogido en la moción para pasar esta iniciativa al Gobierno vasco, porque esto hay que desarrollarlo en función del modelo cooperativo que es. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer un sí a este tipo de cooperativas, pero queríamos dejar constancia de eso, ¿no? El acuerdo, aunque ya ha sido a última hora, pues bueno, es positivo, pero se podría haber desarrollado algo más. Bueno, nada más. Bildu. Bueno, lo primero decir que, como no puede ser de otra manera, valoramos muy positivamente el acuerdo al que hemos llegado con los partidos que conforman el equipo de gobierno, sobre todo porque es una moción que entendemos que tiene un componente social evidente y el hecho de llegar a este tipo de acuerdos pues consideramos que tiene un gran valor haber acordado este texto y agradecer también el apoyo del Elkarrekin Podemos a la moción transaccionada. Bueno, dicho eso, el por qué nosotros planteamos traer a debate la moción inicial, ahora acordada, es porque entendemos que el modelo de cohousing es un modelo que poco a poco se va a convertir en una realidad que vamos a tener que abordar y que está llegando, como ya hay experiencias en otras sociedades. Es evidente que, por suerte, cada vez vivimos más tiempo y ese alargamiento de la vida pues, está generando nuevas necesidades con la mejora de la calidad de vida durante la etapa de nuestra existencia. Concretamente en Basauri, pues el porcentaje de población mayor de 65 años es un 26% actualmente y subiendo. Las alternativas clásicas existentes en la actualidad, como son las residencias, tienen un valor, pero han demostrado no ser una solución útil o adecuada para muchos mayores que mantienen un grado de independencia importante o simplemente buscan disponer de unos servicios mínimos comunes para llevar a cabo su día a día, incluso también para poder esquivar la soledad no deseada, compartir momentos de su vida, y para eso emerge el concepto de vivienda colaborativa o cohousing, donde tampoco hace falta esperar a ser mayor, porque hay experiencias intergeneracionales. Bueno, esta fórmula mixta entendemos que hace que se forme parte de una comunidad donde cada persona es miembro útil para el colectivo, tiene unas ventajas evidentes y entonces, como EH Bildu, entendemos que la Administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Basauri, debe ejercer un impulso tractor a esta realidad que, como decimos, va a ir llegando. Hay varios modelos. Se baraja, por ejemplo, la promoción pública por parte del Ayuntamiento. También hay otras experiencias en las que se hace promoción pública desde el Ayuntamiento con convenios con otra institución, como puede ser en este caso un Gobierno vasco, como se ha citado.
a través de poner suelo público municipal para este fin, o también está, como también se ha citado, la cesión o venta de suelo público para cooperativas o experiencias mixtas con particulares. Lo que está claro es que lo que no entendemos válido es un modelo en el que suponga que personas que en el ámbito privado tienen todo el derecho del mundo, que es personas con un poder adquisitivo determinado, opten por esta experiencia. Entendemos que desde el punto de vista público hay que abrir una vía a esta tipología, pero por eso decimos lo de que tiene que ser la institución pública la que asuma ese rol de liderazgo, porque tiene que incorporar criterios sociales para que se implanten estos modelos alternativos de vivienda y que nadie se quede atrás por no tener un nivel adquisitivo determinado. Concretamente, nosotros planteamos una parcela inicialmente, luego en los textos que hemos ido barajando, en lo que hemos ido hablando, se han visto o hemos visto que hay otra parcela de carácter residencial, con lo cual el texto acordado pues por ahí va, ¿no? por poder analizar qué tipo de parcelas podrían ser susceptibles de este fin. Y lo que está claro y nos deja también como conclusión es que es una realidad y la legalidad me parece que se va a ir adaptando por detrás, como tienen que ser las cosas. Entonces, nuestro voto va a ser a favor. Bye. Bueno, la verdad que también, como no, nos vamos a alegrar por este acuerdo al que hemos llegado, tanto del equipo de Gobierno y, por supuesto, del Partido Socialista. Agradecer también al Elkarrekin Podemos que se haya sumado a esta iniciativa. Y la verdad que nos alegramos no solamente por el hecho en sí, sino también por la temática que lleva esta moción, ¿no? El cohousing en sí. Las viviendas colaborativas, el conocido cohousing, con su término anglosajón, es una tipología de vivienda diferente, que no es muy conocida en nuestro país, pero que a día de hoy, como ya han dicho mis compañeros, es algo que se está conociendo y que se está poniendo encima de la mesa, y las administraciones lo que están haciendo es dando los pasos para que jurídicamente y arquitectónicamente sean viables y legales. Porque ahora mismo, al ser diferentes tipos de viviendas, muy diferentes a los actuales, se crea como una especie de vacío jurídico. Entonces, en ello está ahora mismo tanto la Consejería de Vivienda como el Gobierno vasco haciendo lo posible. El cohousing, como tal, es un concepto muy abierto y dinámico que va más allá de simples denominaciones acuñadas de antemano a viviendas colaborativas, viviendas colectivas y demás. Es una nueva tipología que tiene dos componentes fundamentales. Uno es el componente social, como ya habéis dicho, en el que se debe garantizar la participación de todos los miembros que conforman ese colectivo. Y además un componente arquitectónico, donde existe la necesidad de crear unos espacios comunes que generen esa interacción y esa creación de redes, dejando un poco a un lado ese carácter individualista que tienen las tipologías convencionales, sin perjuicio de la naturaleza pública, privada o colectiva de la iniciativa, ¿vale? O sea, no solamente este tipo de iniciativas está enfocada a un solo público, sino también podría ser incluso un solo privado. De ahí que quizás no seamos capaces de decir que no a personas que tengan un poder adquisitivo mayor y que quieran optar por este tipo de viviendas. Lógicamente, siempre con terrenos privados, nunca con públicos. Es verdad que habrá gente que se extrañe también con este modelo nuevo de convivencia, que digan, hostia, ¿y esto qué es? ¿No? Pero desde las administraciones, sabiendo que existe este tipo de demanda, no podemos hacer que estas peticiones se queden en aguas de borrajas. Es decir, tenemos que ponernos todos a ello y crear ese marco jurídico necesario. Es más, ahora mismo el Gobierno vasco, con la Consejería de Vivienda, está incorporando este término de cohousing a las nuevas normativas que se están realizando, entre ellas el nuevo decreto que está ahora mismo en el Parlamento vasco tramitándose, en el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad tanto para las viviendas como los alojamientos dotacionales. Allí mismo aparece ya ese tipo de viviendas como viviendas experimentales, ¿no? Y cuáles son las necesidades mínimas de habitabilidad que se deben dar. Además, existe una orden de diciembre pasado, de este diciembre de 2021, sobre actuaciones de fomento de alquiler y otras formas de uso. Y es ahí donde aparece ese tipo de viviendas de cooperativa de cesión de uso. Es decir, desde las administraciones se están dando el impulso específico para esta nueva tipología
que normalmente se están promoviendo, en este caso ahora mismo, por asociaciones sin ánimo de lucro y cooperativas, sea una realidad. Se quiere a toda costa que esto sea posible y en eso estamos. A nivel local, al no tener competencias en vivienda como tal, vamos a poner nuestro granito de arena y ese es donde empieza a intervenir Videbi. Y a Videbi se le va a crear una nueva encomienda, que es la de impulsar campañas informativas, como aparece bien en la moción, y la búsqueda proactiva de terrenos que sean susceptibles destinados a este tipo de iniciativas, pero a todos los niveles, a nivel público, privado, mixto. Debemos hacer, además, pedagogía, creemos, entre la población para explicar lo que es y, por tanto, de ahí que esas charlas informativas sean necesarias. Porque hay gente interesada que quizás lo conoce muy bien, pero otras personas o incluso segmentos de la población que no lo conocen y quizás lo necesiten. Y ahí entramos nosotros como institución. Hay que destacar, en otro orden de cosas, que el cohousing tiene diferentes vertientes en función de usuarios y usuarias, tal como se han explicado, jóvenes, mayores, intergeneracional, rural, y la calificación residencial del suelo en el que se va a construir pues también hace que el cohousing sea diferente. Volvemos a repetir, que sea libre, público, con algún régimen de protección. No es fácil abordar este tipo de proyectos desde el ámbito público, ya que la cesión de terrenos públicos no es legal y se debe hacer a través de cooperativas que ostentan la titularidad del terreno o bien, y luego cede su uso a los socios, o bien a través de convenios con otras administraciones de rango superior, como es el caso del Gobierno vasco. Aún así, se está haciendo un esfuerzo desde el propio Gobierno vasco para que este tipo de iniciativas novedosas se den desde el ámbito público. Por ejemplo, podemos encontrar un proyecto piloto que se está dando ahora mismo en Donostia, concretamente en el barrio de Txominenea, donde se empezarán a construir 116 viviendas en régimen de cesión de uso o incluso en el propio Zorrozaurre en un futuro muy próximo, como ya ha salido público. Y todo ello como respuesta a una demanda creciente en esta materia. No en vano, aquí mismo en Basauri, dentro del espacio de mujeres mayores impulsado por el área de igualdad, se está debatiendo y trabajando en estas nuevas modalidades de convivencia. El Grupo Municipal Socialista no es ajeno a este tipo de inquietudes e iniciativas y ya en nuestro programa electoral llevábamos el cohousing como solución alternativa a la necesidad de vivienda en el municipio y más concretamente en la zona de la Baskonia. Desde el equipo de Gobierno debemos buscar los acuerdos necesarios con el resto de administraciones para que esto sea una realidad y el Partido Socialista en concreto va a seguir trabajando en este sentido para conseguirlo. Por tanto, nuestro voto no puede ser otra cosa que afirmativo. EAJ. Bueno, pues en primer lugar, mostrar nuestra satisfacción por haber podido llegar a un acuerdo en esta moción, ya que el desarrollo de este tipo de iniciativas colaborativas o cualquier otro tipo de vivienda social debe estar en la agenda de todas y de todos los presentes. En el texto definitivo que hemos acordado, expresamos nuestro compromiso de impulsar la búsqueda de terrenos para el desarrollo de viviendas colaborativas para diferentes sectores de la población, además de una campaña informativa. Para EAJ-PNV eran muy importantes estos dos matices, tipo de terrenos colectivo y colectivo al que va dirigido este tipo de viviendas, porque la moción que inicialmente planteó H. Bildu no se ajustaba a derecho, pero finalmente se ha acordado un texto que sí respeta la legalidad. Y es que es imposible jurídicamente poner a disposición de entidades privadas o cooperativas patrimoniales de patrimonio público que está destinado a otro fin, como era el caso del terreno que proponía H. Bildu para las viviendas cohousing en el ámbito de San Fausto, Bidebieta, Pozocoeche. Las viviendas colaborativas deben construirse en suelos destinados a uso de vivienda, no a uso equipamental, como era el caso del edificio dotacional que H. Bildu proponía inicialmente a cohousing. Además, según establece la Ley Vasca de Vivienda, el suelo destinado a alojamientos dotacionales está previsto tanto para alojamientos transitorios como para alojamientos sociales de colectivos especialmente necesitados. Y la propuesta inicial de H. Bildu en su moción era destinarlo a personas mayores válidas, sin dependencia, que no constituyen un colectivo especialmente necesitado ni está en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en la nueva redacción que hemos acordado, estos condicionantes que imposibilitaban su aprobación se han eliminado y el texto que sometemos a aprobación recoge lo que creo que tanto los proponentes iniciales, de H. Bildu, como el resto de partidos que la hemos consensuado, queremos expresar y a lo que nos comprometemos, a empezar a dar pasos para que las viviendas colaborativas puedan ser una realidad en nuestro municipio.
A 2. Pepe. Sí, lo único, lo que estamos hablando o queremos realizar, estamos hablando de terrenos EPE, ¿no? Que la última palabra no la vamos a tener nosotros. No, vamos a ver. En el último documento que os hemos pasado y el acuerdo, estamos hablando de explorar cualquier terreno para valorar la posibilidad, tanto es público como privado. No, en que me hemos quedado en explorar, porque realmente yo creo que ya lo hemos explicado. La propuesta inicial no se ajustaba a la legalidad y hemos intentado retomar esa propuesta para así ajustarla e ir definiendo, yo creo que una iniciativa muy importante para poder atender a las personas mayores, incluyendo unos criterios sociales que tampoco estaban incluidos al principio y poder valorar cualquier posibilidad para explorar en ese sentido, que desde el Gobierno también ya se está cambiando la normativa y se está intentando trabajar para explorar esa posibilidad de alojamiento. Creo que ya lo hemos dicho, sí. Creo que lo hemos dicho como 3 o 4 veces. Vale, pero lo repetimos, ya hablaremos. Vale, hurrengo puntua, hamazazpigarren puntua, Elkarrekin Basauri Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa klima aldaketaren ondorioei egokitzeko planean. Jasotako zuhaitz landaketari dagokionez adierazleak lortzeari eta ekintza egiteari buruzkoa. Baita klimaketak eta mosketak arautzeko araudia espezifiko bat egiteari buruzkoa ere parkei, lorezainei eta zuhaiztiek babesteari eta kudeatzeari buruzko udal ordenantza aintzat hartuko duena. Pepe? Barkatu. Bai, banoa, lasai. Bai, proponenteak, mozioa azaldu, barkatu. Mozioak azaldu eta gero pasatzen dugu errondari. Bai, aurkeztu mesedez. Vale. Bueno, la exposición de motivos de la moción. El arbolado en calles, plazas, parques y zonas ajardinadas constituye un espacio de conexión de la ciudad con la naturaleza. El arbolado urbano, además de hacer más amable y agradable este entorno, lo transforma en un lugar más habitable para las personas, ofreciendo beneficios ambientales como son la absorción de partículas y elementos químicos contaminantes, amortiguando ruidos y favorece la biodiversidad. Para hacer frente a la crisis climática y mitigar sus efectos negativos se requiere un arbolado de calidad. Nuestro pueblo ha de disponer de un entramado de zonas verdes gestionadas con criterios ecológicos, con árboles sanos, maduros y con copas grandes y adecuadas al entorno urbano. Por ello, se precisa de un modelo de gestión de arbolado que persiga el cumplimiento de esos objetivos en contraposición a los que se han venido desarrollando en Basauri. Falta de planificación, control de las talas, es tener una visión distinta de la gestión de las zonas verdes, parques y jardines y que se implique en una renaturalización del paisaje vegetal urbano. Basauri dispone de un plan de adaptación a la consecución del cambio climático, cuyo informe final se hizo el 11 de febrero de 2019. En dicho documento se propone el incremento de las zonas sombras en parques infantiles y en parques con escaso arbolado y se determina la plantación de 1000 árboles en el entramado urbano. Además, dentro del plan se menciona la necesidad de recoger indicadores que mejoren su implantación. Para la objeción de estos indicadores y otros recomendados por los expertos en esta materia, hace falta la recolección de datos, acción que hasta la fecha no se ha realizado. Esto mejorará la implantación del presente plan, por lo que urge su ejecución. Por tanto, lo expuesto, el Grupo Municipal del Elkarrekin Podemos propone al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. La realización de la recolección de datos para la obtención de los indicadores mencionados en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Basauri. Segundo, la ejecución de la acción de plantación de arbolado en parques infantiles y en parques con escaso arbolado previa en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Basauri, prevista en el Plan de Adaptación.
Plantación de 1000 árboles, presentación de un calendario de actuación, que estas plantaciones, detalle de la ubicación y los criterios de selección de la variedad de árboles a implantar. Y tercero, realización de una normativa específica que regule las podas y las talas, que complete la ordenanza municipal de parques, jardines y protección y gestión del arbolado urbano de Basauri. Ondo, orain bai, atzen dugu txanda, bai, Pepe. A ver, según el compañero de Podemos, pues nos ha dado una explicación y nos ha comentado que a partir del 11 de febrero que ya hay un plan de actuación, ¿no?, que se dedica, digamos, a la plantación de árboles y colocación. Claro, es que cuando hablamos de 1000 árboles, ¿por qué no 1044 o 1050? Claro, está aprobado 1000, pero no sé, bueno, mi voto va a ser abstención. Vale, Elkarrekin Podemos. Bueno, siguiendo un poco en esta línea de la moción, los planes municipales contra el cambio climático son uno de los mecanismos a través de los cuales los municipios deben analizar a nivel territorial las consecuencias del cambio climático y establecer un plan de acción para su gestión. Durante los últimos años en nuestro municipio se han hecho habitualmente el talado de árboles aludiendo a diferentes motivos, estéticos, ampliación de aceras, obras de remodelación del entorno, sin tener en cuenta el arbolado existente, arbolado, envejecimiento, peligrosidad, enfermedad. Se han realizado obras y nuevas reformas urbanísticas en las que se observa la falta de planificación de los nuevos espacios verdes con criterios ecológicos ajenos a los meros ornamentales. La pérdida de arbolado supone un paso atrás en la lucha contra la crisis climática y empeora nuestra calidad de vida, ya que los árboles absorben buena parte de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero que generamos en nuestras actividades cotidianas. Además, desde febrero de 2019, el Plan de Adaptación de las Consecuencias del Cambio Climático para el municipio de Basauri deja bien claro la necesidad de llevar a cabo estudios adicionales y complementarios a un plan de acción que no se ha ejecutado. La situación actual de la necesidad de un plan de acción en la parte correspondiente al arbolado se precisa de una recopilación de información sobre la masa forestal urbana y periurbana. Aparte de no disponer de un inventario del número de árboles jóvenes, maduros, viejos, especies, etcétera, no hay seguimiento y control en las podas, criterios de reposición y talas encargadas a las empresas concesionarias. En el caso particular de la plantación de los 1000 árboles, está todavía a estas fechas sin la presentación de un calendario de actuación de estas plantaciones, detalles, ubicación y criterios de selección de la variedad de árboles e implantación y el tamaño de los mismos. La tala masiva arbórea madura supone una pérdida eficaz en la lucha contra el cambio climático. No es lo mismo un arbolito que uno maduro o viejo a la hora de repercusión ambiental, de la repercusión ambiental. No sirve la justificación que se sustituya por un número igual a la tala efectuada en diferentes lugares del municipio. Estas plantaciones no deben ser computadas en el número asignado en el plan. Y en cuanto a las podas, se está ejecutando en lugares donde no es necesario su actuación. La eliminación de ramaje disminuye la función del árbol de reducción de los contaminantes. Por todo ello, se precisa la puesta en funcionamiento de lo más inmediato posible del plan de acción junto con los estudios adicionales para cumplir con los fines que el propio ayuntamiento consensuó y quedó establecido en los documentos encargados. Esta moción tiene un fundamento fundamentalmente porque estamos viendo que se está disminuyendo el número de árboles y los que se sustituyen, se han empezado a sustituir a partir de la normativa, a veces no son árboles muy delgados, no son en unas condiciones muy determinadas que no absorben el mismo CO2. Entonces, no hay un plan determinado en cómo se van a hacer todas las plantaciones de los 1000 árboles, que el plan dice que son necesarios, aparte que nosotros veamos que ya se ha quedado ya desfasado eso. Y creemos que en ese sentido
se tendría que elaborar un plan para qué tipo de árboles poner, porque estamos viendo que a veces se pone de una manera muy junta en algunos sitios, en algunos sitios no se han puesto de una manera que se están doblando los árboles, en algunos sitios se ha tenido que poner unas nuevas sujeciones. Y podemos hablar de los concretos. De las podas igual, las podas pasa igual. A lo de la iglesia de San Pedro, ahí se han hecho unas podas bestiales que al final, cuando se hacen esas podas, no absorben el CO2, vamos. Y las podas que se han hecho también allí, que no es un sitio que sean necesarias tampoco, a lo del aparcamiento del ambulatorio, pues igual. O sea que, entonces, hay que hacer una revisión del sistema de podaje y también de cómo plantar esos árboles, de qué especies y demás, ¿no? A veces se plantan todos de la misma especie, la que tienen en el vivero, lo que sea, por comodidad, pero tiene que haber un plan. Y eso es lo que estamos demandando en estos momentos. Bildu. En la moción se alude varias veces, tanto en el argumentario como en los acuerdos, al plan de adaptación a las consecuencias del cambio climático, efectivamente de febrero del 2019, y donde sale esa cifra de 1000 árboles. Bueno, desde nuestro grupo lo que entendemos es que esta moción lo que está dejando a entender es que ese plan hay que desarrollarlo, más allá de tenerlo, que plantea una recolección de datos que ayude a esos indicadores para desarrollar el plan y luego unos criterios claros en la regulación de las podas y las talas. Al final, el tema de los árboles muchas veces se banaliza, pero unos pequeños datos es que la Organización Mundial de la Salud habla de un árbol por cada 3 habitantes, que en Basauri serían 13.300. Y, como se ha dicho anteriormente, pues es fundamental para absorber el dióxido de carbono, reducir la contaminación acústica y ayudar a la regulación térmica. Y como ya se habló en un pleno anterior, las famosas islas de calor que con el cambio climático pues pueden servir de atenuante. Con lo cual, desde la clave de entender que lo que se está pidiendo es que se desarrolle el plan, que se recojan datos para esos indicadores que ayuden a desarrollar el plan y los criterios que regulen las podas, nuestro voto va a ser afirmativo. ¿PSE? Sí, bueno, en principio es verdad, sí que se aprobó definitivamente el plan de adaptación de consecuencias al cambio climático el año pasado, fue en octubre del 21 la aprobación definitiva, y es verdad que existe una serie de medidas que se deben implementar, lógicamente, para reducir los impactos del cambio climático en Basauri. La recolección de datos es necesaria, entiendo que se va a hacer, lógicamente, es algo que no se nos ha impuesto y, por tanto, entiendo que se hará. Pero es cierto que este plan ha empezado a echar a andar y creo que hay que darle tiempo y confianza en que se va a hacer, lógicamente. En cuanto al segundo punto de la moción, entendemos que es complicado hacer una normativa específica o un calendario específico de plantación de todos los árboles que se van a plantar en el municipio de Basauri, porque el arbolado, los estándares de arbolado vienen dados también en el plan general, y en el plan general se dice que debe plantarse un árbol por cada vivienda, por cada 100 metros construidos de vivienda. En cada una de las áreas a ejecutar de este plan, en las actuaciones a ejecutar, hay una serie de arbolado que ojalá que todas esas áreas acaben desarrollándose en el plan, en el tiempo en el que tengamos vigencia de este plan, y se puedan plantar todos esos árboles. Hacerlo ya un calendario prehecho desde ahora, a nosotros, o a juicio de este equipo de gobierno, entiendo, y del Partido Socialista, es difícil y quizás inviable. Por tanto, pues no lo vemos en ese sentido. Y en el último punto, no me quiero alargar mucho, la verdad, se pide una ordenanza o normativa específica sobre la poda y ahora mismo, bueno, está encima de la mesa la ordenanza de zonas verdes y arbolado, que está en plena tramitación. Se ha publicado y tenemos tiempo para mejorarla, o para cualquier persona o cualquier entidad, cualquiera el que quiera, mejorarla o hacer cambios o meter sugerencias. Incluso
Dentro de ella existe un artículo, el 38, que habla de podas y talas y entendemos que cualquier persona lo podría hacer y hay plazo hasta el 31 de mayo. Por tanto, tampoco creemos que sea este el momento de decir sí o no. Entonces, como existe un camino que recorrer, entendemos que bueno, pues, no podemos aceptar esta moción. Así que nuestro voto será en contra. EAJ. Bueno, como creo que a estas alturas de la legislatura es ya más que evidente, ¿no?, la voluntad que hay en este equipo de gobierno de contar con la opinión y las aportaciones de los partidos de la oposición. Y así con hechos se ha demostrado en incontables ocasiones, como hemos podido comprobar en el punto anterior, ¿no?, que se ha consensuado una moción. Pero bueno, hay veces que, como en esta, pues no existe posibilidad de hacerlo, porque desde el Elkarrekin Podemos estáis reclamando cuestiones que, por un lado, ya están recogidas y planificadas de una u otra forma en planes y ordenanzas municipales. Y, por otro lado, y para más INRI, hombre, proponéis modificar una ordenanza que todavía no ha sido aprobada definitivamente y, por lo tanto, aún no está en vigor. Y, como ha dicho mi compañera, hay tiempo de aportar. Sinceramente, nos parece poco serio. Parece más un intento de sacar la cabeza que una voluntad real de plantear al equipo de gobierno acciones bien racionadas para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Como decía, por un lado, esta moción propone modificar el Plan de Adaptación al Cambio Climático, que se aprobó hace tan solo unos meses. Y aunque ya se está trabajando en su desarrollo, por el poco plazo de tiempo transcurrido, pues es que prácticamente no había margen ni de avanzar mucho más. Y la Ordenanza Municipal de Zonas Verdes, Jardinería y Protección y Gestión del Arbolado Urbano, como he dicho, está en aprobación, es que todavía no está ni tan siquiera está aprobada definitivamente. Recuerdo también que esta ordenanza se aprobó inicialmente por unanimidad, y el plan también, no por unanimidad, pero sí por mayoría, por 19 votos de los 21, y con la abstención vuestra. Bueno, y ahora presentáis una moción pidiendo cambios o nuevas acciones a estos documentos. Por otro lado, de nuevo proponéis cuestiones que ya están contempladas en el plan y de la ordenanza. La recolección de datos para la obtención de indicadores está contemplada en el plan y se va a hacer. Se están analizando ya desde el área de medio ambiente los métodos más adecuados para poder recoger los datos. Pero es que no habéis dado tiempo ni para que se haga tan siquiera trabajo y, además, lo que vamos a hacer lo haremos bien. También proponéis una normativa de talas y podas, cuando estas cuestiones ya están regularizadas en la ordenanza municipal. Bueno, en cuanto a la plantación de arbolado, como sabéis, en buena parte depende del desarrollo del plan general. En el plan general recogemos que se van a plantar 1.057 árboles, uno por vivienda, contando solamente las actuaciones integradas y las actuaciones de dotación. Hay muchas más actuaciones que hacer en el pueblo en cuanto a vivienda, a las cuales se les requiere también la plantación de árboles. Por decir algunos casos de los que se recogen, 24 en la que se va a hacer en Altuve, se les exige, o sea, eso es planificar, exigirles que en el desarrollo urbanístico que van a hacer 24 viviendas y tienen que plantar 24 árboles. En la Baskonia, 369 árboles. En Azbarren, cuando se desarrolle, aunque no están contabilizados dentro de estos 1.057, irán muchísimos árboles. Por poner ejemplos, En los presupuestos participativos, 40.000 euros destinados también a la reforestación y a la plantación de árboles. Pero bueno, hay que dar tiempo, primero, a que la ordenanza esté aprobada definitivamente y dejarnos trabajar en el desarrollo. Y bueno, y luego también es que decir que no se planifica en obras. Joder. Perdón. No sé de dónde lo sacáis. En todas las obras hay un plan de reposición de árboles y se dice además dónde se van a plantar. Y en los proyectos de nueva planta también se exige, como acabo de decir, en Altuve. En Altuve, 24 viviendas, 24 árboles a plantar. O sea que fíjate hoy si se planifica en la plantación de árboles, que lo tenemos recogido en nuestro plan general. Un árbol por vivienda, en actuaciones integradas y en actuaciones de dotación. Y luego el decir que las talas, vamos a ver, la empresa que tenemos contratada de jardinería es una empresa seria, profesional.
que cuenta con ingenieros agrónomos, con técnicos especializados y con trabajadores muy competentes que saben hacer su trabajo. Y no creo que lo que se dediquen a hacer es al maltrato de la especie arbórea. A2. O sea, barkatu, joder, ya me decía yo. No. Bueno, uste dut, barkatu, uste dut bozka argi geratu dala, dinot, badaezpadan. Dinot que la votación creo que ha quedado clara, a pesar de este pequeño lapsus. Vale, ondo. Bai, ez dakit bate gehiago... Sí. Bai, EH Bildu, bai, lasai, bai. Solo dejar claro unas cosas. El que se haya aprobado, cuando se ha aprobado el plan está acabado en febrero de 2019. Se ha retrasado, yo no sé por qué se nos trajo la aprobación definitiva. El propio plan, lo que estamos planteando es el desarrollo del propio plan, que es lo que viene recogido en el propio estudio. Y lo lógico es, dices que se van a hacer, pues tiene que haber un plan para hacer ese desarrollo del propio plan. En todos los sitios, en los planes municipales donde se trabaja estos temas, lo que hacen es hacer un plan de acción. Las plantaciones, ¿dónde hacerlas? ¿Cómo hacerlas? El nivel de... Porque llevamos muchos años y tendremos que volver... vamos a tener muchos menos árboles que los que hemos tenido anteriormente. Había calles enteras que se han quitado los árboles. Esperemos que ahora no se cambie, pero lo de las podas es que ya clama al cielo, porque desde la biología que se plantea hacer podas, cortar todas las ramas y quedar solo el tronco prácticamente como se ha quedado en estos dos sitios que he dicho, eso es... entonces, el tema es, por un lado dices que ya se está planificando, que se ya está pensando, pero ¿de aquí a cuántos años se va a hacer el tema de lo del SEPES y las plantaciones que se tienen que hacer allí? Se tienen que empezar a hacer donde es necesario ya hacerlo actualmente. ¿Y cuál es para rebajar, hacer cambio a las olas de calor, hacerles... paralizarlas, ¿no? O rebajar los niveles de calor. Entonces, eso es lo que estamos planteando. No estamos planteando, pues, cómo vamos a hacer la plantación de esos árboles, dónde es el sitio, porque los árboles se han plantado en algunos sitios, se han plantado unos arbolitos muy delgaditos, que son los que tendrían en el vivero, y se están torciendo así, de una manera determinada en algún parque, ahí arriba cerca... esto, he visto que se han puesto algún palo más largo algunas personas para que no se doblara. Entonces, las distancias de los robles que nos puesto en algunos sitios están bastante juntos también. Entonces, tiene que haber llevar una política y un plan de acción que no basta decir, hombre, como se ha aprobado, se va a desarrollar. ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿Qué plazos vamos a poner para hacer esos estudios y esas evaluaciones que plantea que se tienen que hacer el plan, ¿no? Porque, entonces, no pretendemos aquí hacer cosas imposibles. Lo que pretendemos es que se ponga a trabajar para hacer un plan de repoblación y trabajar. El propio plan dice... se van a quitar 50 y tantos. Vas a plantar, has dicho, vamos a plantar 1.050 y tantos. ¿Y cuántos se van a quitar? Porque ya se está planteando 50 y tantos se van a quitar ya solo en el Camino de la Rana. Entonces, vamos a ver, ¿y cuántos se quitan y cuántos se ponen? Porque al final, si vas a contabilizar solo los que se ponen con todos los que se quitan por una razón u otra, entonces hay que hacer una evaluación también de ese proceso. Porque al final lo que cuenta son los árboles que quedan, no los que plantas. Porque estamos plantando a veces árboles muy delgaditos y que estamos quitando unos árboles de muchos años, por lo que sea. Pues, digamos, el balance no es lo mismo que 1.000 nuevos árboles. A ver si nos entendemos. Entonces, si se quiere hacer un plan o se quiere hacer en función de... Bueno, como vayamos viendo, a ver, vamos a dejarle que la empresa haga. Cada vez... Hay exigencias de control de las personas que conocen el llevar adelante la renaturalización.
Pues ya veremos si la empresa tiene esas características o no, pero tiene que haber, desde la propia ayuntamiento, tiene que haber un control de cómo se hacen las cosas y cómo se plantean. Porque ha habido veces que he venido a preguntar y no han sabido ni decirme ni por qué han cortado esos árboles. Los habrá controlado la empresa, porque la empresa ha visto necesario. No voy a enrollar más. Ondo. Nada, bueno, voy a contestar. Me alegra que digas y que repitas, Bobby, que se plantan árboles, aunque sean delgaditos. Bueno. Bobby, perdona. Bobby, vamos, ya no, pero, a ver, un momento. O sea, cuando los demás estáis hablando, se os respeta, se os deja hablar, pues vamos a actuar de la misma manera cuando hablan los demás. Solo eso. Nos estamos refiriendo al 2019, pero es que un plan tiene vigencia a partir de su aprobación definitiva y su desarrollo se hará a partir de su aprobación definitiva. Si te parece poca planificación, planificar la plantación de árboles dentro del Plan General de Ordenación Urbana, bueno, pues bueno. Y como he dicho antes, lo vuelvo a repetir, es que en todos los nuevos desarrollos se está exigiendo la plantación de árboles. ¿En el tiempo? Pues hombre, ya hemos aprobado la venda con SEPES, esto tiene que empezar ya a no sé, algún día funcionar. Esperemos que lo antes posible, todos. Pero bueno, repito, que eso de decir que no se planifica, pues bueno, nada más. Bueno, jarraitzen dugu, bai. Urrengo puntura pasatu baino lehenago eskaerak eta galderak uste dut ez. Auzokide bat, tenemos un vecino que quería tomar la palabra en el pleno. Entonces, Aarón, acércate al micrófono. Hombre, pues solemos dar cierta libertad a la hora de exponer, pero sí que te pediría pues cierta agilidad y que no te extiendas demasiado. Sí, hola, buenas tardes a todos. Soy Aarón García, soy un vecino de Basauri y vivo en Azbarren, el famoso Azbarren. Esto es una cosa seria, ¿vale? Porque, bueno, lo voy a leer y que tengan, por favor, consideración todas las personas que me escuchan y el ayuntamiento y el alcalde. Bueno. Me pongo en contacto con el ayuntamiento de Basauri tras realizar numerosas llamadas al Departamento de Urbanismo, Policía Municipal y Bomberos. Sigo sin recibir respuesta alguna por parte de Urbanismo. Llamé solicitando ayuda y pidiendo, por favor, que cerraran el tejado de la vivienda número 25, propiedad del Ayuntamiento. Dicha vivienda del barrio de Azbarren. La que, al estar sin cubierta, cada vez que llueve se inunda mi vivienda, número 29, habitada por familias y en total propiedad. Estamos sufriendo las consecuencias, inundaciones, humedades, filtraciones de agua, moho y demás daños ocasionadas por las viviendas 25, 31, 33, 35, 21 y 23 viviendas en estado ruinoso y en riesgo de derrumbe por parte del Ayuntamiento de Basauri, situadas en el barrio de Azbarren. Suponen un riesgo para las familias que allí habitan. Viviendas del número 29 y 27, conservadas en total propiedad. Por lo tanto, solicito al Departamento de Urbanismo y al Ayuntamiento de Basauri que se hagan cargo para reparar sus viviendas por los daños que están ocasionando a las familias que habitan en el número 29 y 27. Daños materiales, de salud, mentales, ya que esto es inadmisible. ¿Cómo tenemos que vivir en condiciones infrahumanas, con miedo porque el Ayuntamiento así lo prefiere? Las viviendas 25, 31, 33, 35, 21 y 23 son un criadero de ratas y demás insectos, desprendiéndose, derrumbándose, humedades, inundaciones ocasionadas por dichas viviendas, en estado de abandono por parte del Ayuntamiento. Pido al Departamento de Urbanismo que se dé una solución a estos problemas. Solicito el apuntalamiento interior de las viviendas número 25, 31, 33 y 35. El cerramiento de tejado de dichas viviendas por el estado en el cual están. Una vez, atenta, contanos estás, el riesgo que hay de derrumbe e inundaciones. Pido, por favor, que se dé solución a esto de una vez, ya que atenta contra nuestras vidas y nuestra salud, por el peligro que hay de derrumbe y en estos puedan ocasionar males mayores. Tenemos derecho a vivir dignamente y estar felices en nuestros hogares. Viviendas humildes, pero dignas.
habitables en total propiedad, como son las número 29 y 27. Vivimos con miedo, en el mal estado ruinoso y abandono y riesgo de peligro y de derrumbe de las viviendas de dicho ayuntamiento. 21, 23, 25, 31, 33 y 35, propiedad del ayuntamiento de Basauri. Y el mal estado que estas ocasionan. Les pido, por favor, que se pongan en contacto a la mayor brevedad posible. Esto es un escrito que hice yo. Ahora bien, pues nada, recalcar y hacerlo simple, que hay un peligro en mi casa por parte del ayuntamiento, que son las casas del ayuntamiento, compradas y adquiridas por vosotros. Y, en definitiva, me ha parecido un poco denigrante que se ha personalizado la policía. No por nada, porque yo no tengo nada que ocultar. Me ha pasado 2 veces, justamente cuando vine, bueno, y la otra vez, ¿vale? No, yo no tengo nada que ocultar, ni mucho menos. Y al revés, que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Pero me ha pasado 2 veces, también la otra vez que estaba yo solo aquí. Se nos tilda de una forma y se nos pone el San Benito sin hacer absolutamente nada. Y nada, el primer punto es que apuntarle las casas del ayuntamiento, ¿vale?, que se están derrumbando y vivimos familias a peligro de que nos pase algo. Si algún político quiere verlo realmente, porque aparte tengo fotos aquí, que se dé una solución ipso facto a nuestro problema, ¿vale? Por parte de la concejala de urbanismo y por parte de Videví, hablan muy bien, pero no se llega a ningún acuerdo en ningún momento, porque no nos ofrecen y nos quieren de alguna forma ocultar mucha información que se nos denega, porque aquí nosotros somos basauritarras y queremos vivir aquí en Basauri. Están tomando decisiones sin decir nosotros nada. Y nosotros queremos un piso en Basauri y llegar a acuerdos y propuestas serias, ¿vale? Porque somos personas. Ya el muro de Berlín ya se cayó, ¿vale? En fin. Por favor, solicito y pido amparo a todos los que me quieran escuchar, como vecino y basauritarra y gitano que soy, fuera racismos y fuera muchas cosas, que no haya ocultación por parte del ayuntamiento, porque toda la responsabilidad y todo lo que ocurra, que ojalá Dios no ocurra nada malo, pues se derivará al ayuntamiento. Pido amparo y, bueno, y en fin. Muy bien, Aarón. Si me permites, sí. Contestarte. Voy a procurar ser breve también y con todo el respeto del mundo y espero que se me entienda, ¿eh? Sí. Primero dejar claro que bueno, aquí la forma de actuar de la policía local en los plenos es la que viene siendo siempre y siempre ha sido así. Suelen estar por aquí, por el entorno, abajo, en el pasillo, incluso alguna vez han estado dentro de la sala. Y suele ser la forma habitual de actuar. Todas las actuaciones que se han hecho, las reuniones que se han tenido, todas las comunicaciones que se han tenido con vosotros, con vuestra familia, entiendo, han sido todas, entiendo yo, que con el mayor respeto del mundo. Entiendo yo. Puedo estar equivocado y al final las sensaciones pueden ser, pero estamos hablando de unas actuaciones que vienen por allá del 2010, del 2004, en el que este pleno decidió la forma de actuar con lo que se iba a proponer hacer en Adbarren. Una decisión que se tomó aquí, en este pleno, en el que se ha ido actuando con todos los vecinos, más de 30, 35, no recuerdo ya cuántos, y se ha ido actuando de la misma manera. De la misma manera en la que algunos, se hizo una valoración de las viviendas, se hizo una valoración de lo que, de lo que había en Adbarren, de las viviendas que había en Adbarren, se estableció unas condiciones, unos precios que se actualizaban con el IPC anualmente y demás, y se fueron ofreciendo a todas las familias que allí vivían o vivís en igualdad de condiciones. Porque se han dejado aquí entrever palabras de, no sé, que no me han gustado, ¿no? En cuanto a discriminación y demás, cuando yo creo que en ningún momento ha habido y en ningún momento se ha tratado a ninguna persona de manera discriminatoria. Déjame que acabe. Estamos hablando que venimos del 2004, creo que el 2004, en cualquier caso para el 2010 ya se tomaron acuerdos, se llegaron a acuerdos y se ha llegado a acuerdo con todas, menos creo que quedáis vosotros, los únicos que quedáis ahora mismo en Adbarren. Se han buscado posibles soluciones, no se ha tomado ninguna decisión y lo único que se ha trasladado son propuestas, que hasta ahora
ninguna se ha adecuado a vuestras necesidades. Ninguna. Con el resto de familias sí, algunas se les compró la vivienda y salieron de allí y, bueno, pues tomaron sus caminos, otras se les realojó, en colaboración con el Gobierno vasco también. Ahora mismo acabamos de firmar un acuerdo con el Gobierno vasco para edificar allí 369 viviendas, en la que, bueno, pues estamos intentando llegar a un acuerdo. Yo creo que has hablado de que no se te ha escuchado, no se ha estado con vosotros y demás. La última vez ha sido esta semana, pero anteriormente incluso los servicios técnicos estuvieron en vuestras viviendas, en nuestras viviendas, allí valorando si apuntalar, si no apuntalar, qué actuaciones tomar. Obviamente, en las viviendas en las que a nosotros nos toca, porque es nuestra responsabilidad, pero al final la vivienda vuestra es vuestra responsabilidad, el mantenerla. Obviamente, ahí eso está claro, no vamos a entrar ahí. Y yo creo que hasta hace poco todavía se están poniendo propuestas encima de la mesa. Algunas serán en Basauri, otras fuera de Basauri, os gustarán más, os gustarán menos, y parece ser que no hay posibilidad de acuerdo hasta la fecha. Y esto está siendo así. No queremos que pase ninguna desgracia, obviamente, ninguna desgracia. Yo creo que por eso se está trabajando desde el año 2010, antes del año 2010, para intentar llegar a un acuerdo, tanto Videvi, los servicios técnicos, como quien es competente en temas de urbanismo. Como decía, en algún caso incluso el Gobierno vasco ha participado en colaborar y en realojar algunas de las familias que estaban allí, y seguiremos intentándolo, porque yo creo que lo que hay que posibilitar es, bueno, pues que ese acuerdo que se hizo para todos en igualdad de condiciones se lleve adelante, y que tanto los propietarios de viviendas de Adbarren como a lo que nos toca gestionar, o a los servicios técnicos que les tocará gestionar esos realojos, compras y demás, o al Gobierno vasco en su caso, cuando le toque, pues llegar a un acuerdo fructífero para todos, y que por el camino no suceda nada. Pero para eso tenemos que intervenir cada uno en nuestras propiedades, cada uno en sus propiedades. Nosotros en las nuestras, vosotros en las vuestras, y intentar llegar a un acuerdo. Vale, ¿puedo hablar? Sí, claro. Vale, mira, pues, a ver, alcalde, señor alcalde, por parte de vuestras casas se están derrumbando. No tenéis el derecho y la obligación de arreglarlas. Nuestra casa está bien, la arreglamos nosotros, pero por parte de las otras casas, porque nuestra casa justamente está en todo el medio, no nos han quitado el alumbrado desde el primer momento. El alumbrado, una farola que había, la han quitado. Los operarios, cuando cerraron las casas vuestras, rompieron los tabiques de las otras casas para que nadie se metiera. Es decir, si hablamos del 2010, hay propuestas que no son serias, porque para los no gitanos se les ha cedido aquí pisos. Yo estoy hablando con Nerea. Aarón, nosotros no estamos diferenciando, gitanos y no gitanos, Y a los gitanos que les ha dicho, si te marchas, me dejas un momentito, ya termino. Sí. Si te marchas de Basauri, te pagamos incluso las escrituras de la casa. Nosotros no nos vamos a ir de Basauri. No, nosotros perdona, somos... Yo no te voy a permitir que digas lo que no es verdad. Bueno, pero y si es verdad, denuncias y donde haga falta. Yo lo que te estoy diciendo es que nosotros vamos a intervenir, intervenimos en nuestras propiedades, en las nuestras. Se entró, se vació, se derribó lo que tocaba derribar y se procuró asegurar la seguridad de los edificios colindantes si están habitados. Están en derrumbe. En este caso están los vuestros. Otros se han ido vaciando. Pero que están afectando, los vuestros están afectando mi casa. Y ese peligro de derrumbe, que es que no es esto es serio. Y somos vidas humanas, no somos... La cuestión es esa. Por favor, pido que apuntalen vuestras casas a peligro, ya llegaremos a acuerdos y a cosas. Nosotros no nos vamos a ir de Basauri y se nos está ocultando y se nos está diciendo que en Sarratu que no hay pisos, que están todos ocupados y de no llegar a un acuerdo. Y dice, y pretenden por parte de que nos marchemos de Basauri, pero nosotros tenemos decisión propia, tenemos ética, moral y somos racionales y sentido común. Lo que no se puede es a una persona, de alguna forma, enredarla y bueno, y tal, y no sé qué, y esto, ¿y qué os parece? ¿Y qué tal? Perdona, que vosotros tenéis la batuta y de alguna forma nosotros somos los afectados porque puede haber un derrumbe muy peligroso por causa de vuestras viviendas. Claro, y lo hemos hablado, pero aquí hay una decisión de pleno para actuar con un precio establecido para todos igual, en el que se actualiza con el IPC anual
es lo que se ha ido ofreciendo a cada uno de los propietarios que estáis ahí. No vamos a decir el precio porque es irrisorio el precio. Es que no compramos ni un garaje. Es que Aarón, sí, claro. Ese precio es el aprobado, ya está. Es el que se decidió aquí en el 2004, creo. Y es el que se ha conseguido llegar a acuerdos con todos los propietarios menos con vosotros. Esperemos poder llegar a un acuerdo y esperemos que no suceda nada. Eso es. Y si tenemos que actuar cada uno en su vivienda para que no actúe, pues que cada uno actúe en su vivienda. Sí. Porque aquí hemos hablado de todo. Hemos hablado de la nuestra, no digo hoy, porque esto viene de lejos ya con los servicios técnicos. Aquí se ha hablado de nuestras viviendas, pero también se ha venido a demandar de vuestras viviendas pedir actuaciones municipales, porque se va a caer. Entonces, que cada uno actúe en su vivienda para que, si estimáis que no os tenéis que marchar y que no os queréis marchar, pues no os marchéis. Si es que nuestras viviendas, es que nuestras viviendas están bien. Si es que por las otras que están deshabitadas durante mucho tiempo... Las otras nos haremos responsables los demás. Ahí está. O sea, aquí has hablado que se te han ofrecido, se te ha dejado de ofrecer y que no os satisface lo que se está ofreciendo. Estamos hablando de las dos cosas. Porque son cosas particulares y no voy a entrar. Si quieres entro en detalle para que toda la gente lo sepa. Yo creo que lo que nos ofrecen y lo que se ofrece es lo que se ha acordado en este pleno. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo. He subido la voz, pero ya puedes perdonar. No. Nosotros no estamos de acuerdo en ningún momento. Correcto. Porque es ilógico eso. Vale. Pues muchas gracias. Vale, a ustedes. Pasamos al punto siguiente. Eskarak eta galderak. Ez dakit galderarik eta eskararik daukagun. Bai. Bai, esan. No voy a leer todas las preguntas que hicimos, pero sí, es decir, hemos hecho una serie de preguntas que sabes tú que era sobre el tema de las comisiones, esta que a ver si subsiste. Bueno, ya sabes tú todas sobre el tren el tren de alta velocidad, el túnel y demás, ¿no? Y entonces, si el ruego es que si estas preguntas no nos las habéis contestado, nos dijisteis algo en esto como que todavía no sabíais nada, que todas estas preguntas que hacemos, que las hagáis al organismo competente o que creéis necesario, bien al Gobierno vasco, al Ministerio de Gobernación, bueno, a todos los organismos que hay que tener relación, a la Diputación y demás. Y entonces, las preguntas que hacíamos sobre la variante subferroviaria y tal, igual, porque están saliendo cosas en la prensa continuamente sobre esta materia y entonces creo que es necesario que el Ayuntamiento, de alguna manera, tiene que tener la información sobre estos asuntos, ¿no? Si quieres los leo o las preguntas concretas, pero ya las tienes. No, sí, las tengo. Entonces, pero que hagáis las preguntas a ver que lo contestan. Y agradecería que en otra ocasión, para que tengamos que hacer aquí, que los puedes contestar en el tiempo reglamentario, pues que nos lo hagáis por escrito, si podéis. Vale, en relación al punto que acabas de comentar, tal y como has dejado entrever, lo comentamos en la Junta de Portavoces, se os trasladó que, bueno, pues que intentaríamos informarnos y que, bueno, se os respondería en cualquier caso. Y, de todas maneras, me sorprende que insistas, en cualquier caso se contestará. Pero, bueno, como sé que estas mismas preguntas, las mismas, clavadas, idénticas, las habéis metido en el Parlamento y a quien nos estás instando que instemos, quien es competente, que en este caso será el Gobierno vasco, pues por la delegación de competencias del Ministerio, pues será el Gobierno vasco, yo creo que la semana que viene o la siguiente entra en mesa parlamentaria, se os van a contestar, nos contestarán a nosotros también. Y, no sé, yo creo que es algo que es reiterativo ya. Entonces, como se os va a contestar, bueno, pues hablaremos. Digo porque son las mismas preguntas que habéis metido en el Parlamento al Gobierno vasco. Es que sí, entonces, bueno, en el momento que nos contesten, os responderemos. Pero yo lo que quiero es que, de alguna manera, el Ayuntamiento se tiene que empoderar y tiene que hacerlo también el reglamentado. Te has enterado, me parece bien, y que nos informes aquí también, que esas preguntas se han hecho al Gobierno vasco, las hemos hecho nosotros porque nosotros las hemos tramitado,
hacemos nuestro trabajo también en fuera de las instituciones, pero como ayuntamiento así tiene el deber y el derecho de empoderarse. Solo por aclarar, al equipo de gobierno, puedo hablar por mi partido claramente, por el alcalde, por mí mismo, estamos más que empoderados. Más que empoderados. De hecho, haces referencia a algo que ya hemos instado a esas instituciones, en el que nos hemos comprometido a estar y hemos pedido que estemos, y en el momento que haya respuesta, aunque sea por duplicado, porque la tendréis posiblemente vosotros antes que nosotros, posiblemente, bueno, os responderán en el propio Parlamento, se os contestará. ¿Alguna cosa más? Vale, arratsalde on guztioi.